Estamos de regreso en el programa y ahora estoy con Mario Arce. Él es director de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, es abogado, un investigador histórico, ha hecho investigaciones interesantes sobre la República, sobre personajes de Arequipa, sobre el Congreso de la República, y el día de hoy publicó un artículo muy interesante sobre la renovación por tercios, la renovación por mitades del Congreso, es decir, que no los elijamos todos juntos con el presidente, sino que una parte se quede y otra sea reemplazada en unas elecciones intermedias. Históricamente, ¿cómo se ha visto el Congreso? Lo vamos a conversar ahora. Mario, bienvenido. Enrique, gracias por la invitación. Quiero empezar con una pregunta que me imagino muchos peruanos nos hacemos. El desprestigio del Congreso de la República, tal como lo tenemos hoy, ¿ha sido una constante en nuestra historia republicana? Por supuesto, sí. Fíjate, hay una palabra, una oración de Juan de Arona, Pedro Paz Soldán Yunanue, que retrata de cuerpo entero el desempeño del Congreso, cuando dijo que la Cámara se había convertido en la más vulgar recámara, ¿no? De hecho, en los anales de la historia republicana hemos visto muchos episodios vergonzosos, hablo del siglo XIX, y en el siglo XX también, ¿no? Vergonzosos, tristes, asaltos al Congreso, el Congreso era también cerrado, ¿no es cierto?, por odio voluntad del dictador. ¿Por qué? Porque había esta pugna entre el sistema parlamentarista y el sistema presidencialista, ¿no? El sistema europeo y el sistema americano. Americano, sí, pero por el predominio justamente de los representantes, considerado como un primer poder del Estado, ¿no?, y el poder ejecutivo. Entonces la figura presidencial, digamos, el predominio del presidente de la República siempre ha sido un factor de pugna entre ambos poderes del Estado, ¿no? En un trabajo que yo presenté recientemente sobre Ramón Castilla, se ve claramente esa pugna, ¿no?, en su segundo gobierno, sobre todo, cuando se cierra, por ejemplo, el Congreso Manu Militari en 1857, porque había aprobado, bueno, no solamente una constitución considerada liberal, sino sobre todo por el progreso que los liberales habían alcanzado en la Convención Nacional de 1856. Y eso se hace con la autorización tácita del propio presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se intenta imponer es un modelo presidencialista, autoritario, con el apoyo de los conservadores en aquella época. El debate era entre conservadores y liberales. Ramón Castilla se rodea primero de los liberales, pero después se distancia de ellos, en este juego político, ¿no?, que es común en todos los tiempos, ¿no? Algo así como Mala. Claro. Llega con unos y después los echa y se sí, queda con pero eso no nos debe extrañar. Lo que pasa es que nos extraña a los que vivimos en esta generación, en este presente, ¿no? Pero para quienes hemos leído o conocemos la historia política de nuestro país, lo que podemos apreciar es que esto es una constante permanente, ¿no? Es una constante, forma parte del juego político, ¿no? Definitivamente, estas pugnas, estos intereses en juegos han estado siempre presentes, y además también el deseo de poder conservarse en el poder, ¿no? Para poder conservarse en el poder, los políticos han tenido que hacer concesiones, han tenido que plantear o llegar a transacciones con los otros poderes del Estado, con los grupos de presión. Legales e ilegales. Legales y ilegales, con los grupos de presión, con los grupos que son, digamos, los grupos visibles y los grupos que son invisibles también al poder, ¿no? Entonces es una trama muy compleja que la podemos encontrar o rastrear siglos atrás en la historia universal, ¿no? Si nos remontamos a las antiguas sociedades de Grecia, Roma y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero decir es que esta situación no es una novedad. Claro, ¿no? La política ha sido complot, sabotajes, asesinatos, golpes de Estado. Eso es la política. Eso es la política, por más que muchas personas digan lo contrario o nos crean o quieran, digamos, compartir una retórica del discurso, porque eso es otra cosa, ¿no? La retórica del discurso que se crea a partir de simbolismos y también de lenguaje, ¿no?, para tratar de, digamos, de recrear una realidad que en la práctica no existe.
El nivel de los congresistas ha cambiado sustancialmente porque empezamos a ver pues una Yesenia Ponce, una mujer que no tenía reparo para falsificar documentos, o lo escuchamos en intervenciones de los congresistas cuyo nivel realmente es muy básico, ¿no? Y el nivel de los congresistas también siempre fue bajo. Bueno, lo que podríamos mencionar es que en el siglo XIX, de acuerdo al sistema censitario, es decir, por censo, por registro cívico, las personas que podían elegir o ser considerados electores eran propietarios, ¿no? Pagaban un impuesto al Estado o eran profesionales. De modo que esto garantizaba en cierta forma que las personas que llegaran al Congreso supieran leer y escribir, eran letrados, o sea, gente que tuviera algún interés, ¿no? En las grandes decisiones de la política nacional, porque así se concebía en el siglo XIX la política, o sea, quienes participaban activamente en la política eran esas personas que tenían algún interés legítimo como propietarios de participar de las grandes decisiones. Por ejemplo, una persona que no tenía recursos, no tenía un interés legítimo por participar en las grandes decisiones, porque ningún derecho suyo se veía afectado, ni estaba en juego, ¿no? Solo los ricos participaban en la política. Digamos que la gente que tenía propiedades, ¿no? La gente que tenía recursos participaba, lo cual evidentemente, digamos, visto hoy, sería pues una sociedad o una participación política muy restringida, definitivamente con relación a hoy. Entonces, hoy día se reclama, ¿no? Pero llega cualquier tipo de gente, ¿por qué la Constitución no agrega algún artículo que exija un requisito adicional? Pero justamente la democracia en su proceso de desarrollo ha sido más inclusivo, ¿no? Desde que se impuso el sufragio universal, por ejemplo, con la Constitución de 79, para que todos votaran, porque antes había muchas restricciones, ya sea para las mujeres, ya sea para los analfabetos, no votaban. A partir de la Constitución de 79 se proclama el voto universal. Y eso trae consecuencias bastante buenas, ¿no? Inclusivas, por supuesto, pero también nos cambia el panorama, de distorsión y nos cambia el panorama electoral. No obstante, el Congreso que se elige para el periodo 80-85 fue largamente, pero largamente, en esa época bicameral, ¿no es cierto?, pero largamente superior al Congreso de ahora, ¿verdad? Bueno, es cierto que en esa época pues había parlamentarios que eran personas doctas, leídas, ¿no? Se recuerda, porque en aquella época todavía se transmitían estas maratónicas sesiones que se hacían en ambas cámaras, ¿no? Cuando estaba en debate algún proyecto de ley, ¿no? Eso se vio limitado a partir del 90, recordarás, con una reforma que hicieron en el propio reglamento del Congreso para limitar las intervenciones de los parlamentarios a un tiempo determinado, ¿no? Incluso lo llegó a frustrar a un viejo parlamentario, Javier Vallarriestra, ¿no? Que ya quiso renunciar al Congreso porque no lo dejaban explayarse en sus intervenciones. En cambio, en los años 80 pues había esa posibilidad, ¿no? y mucho antes, inclusive. Esto es hablar, claro. En el siglo XIX se habla, por ejemplo, de José María Quimper, un camaneño o camanejo, que se opuso a la firma del contrato Grace y que habló, se dice, 2 días consecutivos, ¿no? Entonces no había límite para poder intervenir en el hemiciclo. Así es, ¿no? Pero claro, y para algunos eso era interesante, así, el político hacía docencia, pues eran opiniones fundamentadas, ¿no? Razonables, pero también eso, y tú lo sabes perfectamente, justamente en los años 90 fue objeto de bastante cuestionamiento, ¿no? Porque los congresos se decía que para esa época deberían ser congresos más ejecutivos, ¿no? Y por eso se cambia de la bicameralidad a la unicameralidad, para poder, digamos, acelerar los trámites que posiblemente en una doble cámara se podían retrasar, retardar, ¿no? O obstruir inclusive, ¿no? De una cámara a otra. En todo caso, esto merece un análisis no solamente del tiempo presente, sino un análisis desde el punto de vista histórico, ¿no? Por eso te traía, pero tenemos que irnos a una pausa. Estamos con Mario Arce, él es director de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, abogado, investigador, histórico. Estamos hablando del Congreso de la República, precisamente en ese ángulo, en el ángulo histórico. Cuando regresemos le voy a tocar el tema
de los representantes arequipeños, muy importantes durante una época, bastante venidos a menos en las últimas. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Mario Arce. Mario Arce es director de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, abogado, investigador histórico, y estoy aprovechando precisamente toda su experiencia para darle una perspectiva histórica al Congreso que afronta ahora dos cosas. En primer lugar, una propuesta del presidente que quiere someter a referéndum sobre la no reelección de los congresistas y una posible renovación por tercios, es decir, no elijamos a todos los congresistas en un solo acto y justo con la presidencia, sino que se quede la mitad y renovamos la mitad y así sucesivamente, o un tercio y otro tercio, y eso ha pasado ya en la historia peruana. Mario, antes de que entremos a esos aspectos, quiero hablar de los parlamentarios, de los representantes arequipeños. Tú has escrito una serie de libros basados en investigaciones históricas sobre los grandes personajes. ¿Cuáles han sido nuestros más ilustres representantes en la Cámara Legislativa? Bueno, tenemos a varios, ¿no? Tenemos a varios, por ejemplo, está desde Francisco Javier de Luna Pizarro, que fue el primer presidente del Congreso Constituyente del Perú de 1822, el propio Mariano José de Arce, clérigo y que fue también miembro de ese congreso. Cultísimos, además. Claro, eran gente preparada, ¿no? Y además, creo que lo más importante era gente que tenía, pues, ideas claras, ¿no? Y estaban conscientes de que estaban participando de un proceso que iba a tener trascendencia en el futuro. O sea, no estaban actuando con miradas a corto plazo, inmediatistas, o personalistas. O personales, ¿no? No, estaban en la construcción de la República, en la construcción de un modelo político que iba a prolongarse en el tiempo. ¿Estuvieron a la altura de las circunstancias? Yo creo que sí, estos personajes como Luna Pizarro, José Faustino Sánchez Carrión, que no es arequipeño por supuesto, pero Hipólito Unanue, gente de esa, Francisco Javier Mariátegui, ¿no? Carlos Pedemonte, en fin, fueron gente que en el primer Congreso Constituyente peruano estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Y defendieron el nuevo sistema republicano, que a pesar de que no teníamos prácticas democráticas, sin embargo, consideraron que era necesario, que era el mejor sistema que se podía aplicar en ese momento. Y a partir de entonces, pues han desfilado por el Congreso muchos oradores parlamentarios, como se ha solido llamar, ¿no? Luciano Benjamín Cisneros, por ejemplo, ¿no? Pedro Gálvez, el propio Bartolomé Herrera, que formó parte de las cámaras, ¿no? Manuel Toribureta, que arequipeño, más bien, Pedro José Bustamante y Alvisuri, José Simeón Tejeda, que también fue arequipeño, natural de Aray. La característica de ese representante, ¿eran piquitos de oro o eran buenos oradores, pero con sustancia, con formación, con ideas claras, con ideología como base de su discurso? Bueno, yo creo que leyendo sus intervenciones representaban una postura, tenían una posición clara, ¿no? Con relación a lo que defendían. Y esas ideas las desarrollaban de una manera brillante, ¿no? En sus intervenciones, no solamente basada o sustentada en elucubraciones personales, sino que además haciendo uso de teoría o de otras experiencias vividas en otros países. O sea, eran opiniones bien documentadas, ¿no? Bien informadas. Eran personas... Cosa que no se escucha mucho ahora en los debates parlamentarios. Es verdad porque, como lo decía al principio, estos parlamentarios, en la mayoría de casos, eran abogados, ¿no? Había algún médico, los sacerdotes también participaban activamente de la política, por lo menos hasta 1933, los sacerdotes, ¿no? Integraron el Congreso, fueron ministros de Estado, luego ya se prohibió su participación, ¿no? Como consecuencia de un proceso de secularización del Estado. Pero en el siglo XX igualmente reconocemos, bueno, me olvidé de mencionar a Mariano Nicolás Valcárcel, y en el siglo XX tenemos otros parlamentarios igualmente importantes. ¿Te recuerdas la famosa representación parlamentaria de 1956, ¿no?
integrada por Héctor Cornejo Chávez, Roberto Ramírez del Villar, Mario Polar Ugarteche, Javier de Belaunde, Alfonso Montesinos, Jorge Bolaños, entre otros que participaron de esa representación. Altísimo nivel intelectual. Claro, era gente preparada. Y dime, Héctor Cornejo Chávez, ¿cuál era la característica principal de ese congresista? Bueno, Cornejo Chávez era un hombre socialcristiano de ideas muy firmes, ¿no es cierto? En el 56. Lástima que en el año 60, bueno, el 62 se postuló a la presidencia de la República y no tuvo una votación favorable, y se habló a partir de entonces. Fue, me parece, un humorista peruano, Sofocleto, el que bautizó a la democracia cristiana como los cuatro gatos, ¿no? Y los cuatro gatos. Y luego tomó partido por el gobierno militar en 1968, lo cual produjo una división entre la democracia cristiana y aparece el Partido Popular Cristiano. Pero era un orador brillante, nadie puede dejar de reconocer su oratoria. Orador consistente. Orador consistente y además de jurista. Aparte era un gran jurista, ¿no? Su curso de Derecho de Familia durante varias generaciones ha sido materia de estudio. Yo mismo he estudiado en la Facultad de Derecho el curso de Derecho de Familia de Héctor Cornejo Chávez. O sea, por muchas décadas el texto ha sido fundamental en la preparación de los abogados. Y era un hombre de una talla impresionante, ¿no? ¿Por qué ahora las representaciones arequipeñas no tienen el nivel de esas representaciones de las que estamos hablando? ¿Por qué nuestros congresistas parecen uno más dentro de los 130? Bueno, falta visión, falta preparación, definitivamente, falta preparación, ¿no? Bueno, generalizo en todo caso, no voy a individualizar, pero tengo la impresión que falta preparación. Lo que pasa es que política y académica, ¿no? Porque los políticos de hoy más se refugian en su experiencia, ¿no? Tienen experiencia en la actividad pública, en la actividad privada, que son empresarios, etcétera. Pero eso es verdad, les puede dar un acercamiento a un sector de la realidad, ¿no es cierto? Pero para poder recobrar, digamos, ese protagonismo que tuvieron los parlamentarios de otra época, y para que realmente hagan docencia, si cabe la expresión, y si ese es el papel o el rol que deben hacer desde el Parlamento de la República, tiene que ser gente preparada académicamente hablando, ¿no? Personas cultas y preparadas. Ahora bien, ¿no? Si decimos eso, alguien dirá que sería una limitación, que solamente querríamos convocar al Parlamento a los más inteligentes, ¿no? Una suerte de representación de la inteligencia peruana, como en su momento quiso Bartolomé Herrera, ¿no? O sea, una cúpula, ¿no? Una élite culta de nuestro país que manejara los destinos del Perú. Y el Congreso es la expresión, mejor dicho, de distintas fuerzas políticas, de distintos sectores sociales que se ven representados allí, ¿no? Lo cual podría, ¿no?, para muchos haber bajado el nivel justamente que tuvo en otras épocas, pero yo creo que una invocación importante, que no puede ser un requisito de ninguna manera que fijara la Constitución, pero es una invocación importante que los electores deberían tener en cuenta, es que sus representantes sean gente preparada, no solamente con experiencia. La experiencia es muy importante, pero la preparación, la cultura, la preparación académica es igualmente importante. Porque además, eso nos da visión, nos abre los horizontes, nos permite una mejor comunicación. Tal vez la gran diferencia también es que antes esos representantes salían de partidos políticos reales. Aparte de eso, tienes razón, exactamente, ¿no? Los partidos políticos eran fundamentales porque ahí hacían carrera, ahí los preparaban, tenían ideología, había una postura, uno podía reconocer en el Parlamento, ¿no?, la ideología tal o la ideología cual, ¿no?, que estaba alimentada por estos mentores que eran los jefes de los partidos, ¿no?, y que compartían los mismos idearios o objetivos de lucha, en fin, o plataformas de lucha del que promovía el partido. Eso es verdad, ¿no? Tenemos ahí los partidos históricos, Acción Popular, PPC, ¿no?, el APRA, Democracia Cristiana, ¿no?, hasta el mismo Partido Comunista Socialista, o el Partido Liberal, ¿no?, o el Partido Liberal. Entonces ahí se hacía escuela, eran escuelas, efectivamente, porque tú sabes que la ciencia política es una
una disciplina casi reciente. Entonces, ¿dónde se formaba la clase política peruana? Se formaba en los partidos. En los partidos donde políticos. Sí había, además, militancia. Exacto, había militancia. Y hoy día no existe eso. Hoy día no existe, hoy existen clubes políticos, ¿no? De amigos, en donde solamente se ve las cosas inmediatas o la posibilidad de lanzar un candidato y si tiene recursos o no tiene recursos, etcétera. O sea, y no se discute de política, no se pone en debate, ¿no? Como Bustamante cuando del exilio pedía que se formaran seminarios para debatir sobre la realidad nacional. Eso debía hacerse en los partidos políticos, discutir la realidad nacional. No, ya todo el mundo conoce. No, la experiencia nos dice, no, tenemos que debatir, discutir la realidad nacional si queremos ver qué vamos a hacer con el país en adelante. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Mario Arce, director de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, investigador histórico. Tras la pausa nos vamos a meter a los retos que ha puesto el propio presidente de la República. No reelección de congresistas, renovación por tercios. Lo hablo con Mario tras la pausa. Estoy de regreso en el programa con Mario Arce, director de la Biblioteca Mario Vargas Llosa, abogado, investigador histórico. Mario, hablemos de estas dos cosas. El presidente ha salido y realmente los ha puesto contra la espada y la pared a los miembros del Congreso. Les ha dicho, bueno, sometamos a referéndum si deben ser reelectos o no reelectos, sometamos a referéndum bicameralidad. Y bueno, hay unos temas conexos como renovación por tercios y esas cosas. ¿Qué opinas en primer lugar de la bicameralidad desde un análisis histórico del asunto? ¿Nos conviene o no nos conviene? Bueno, yo creo que como si seguimos la Constitución histórica, sí convendría adoptar o retomar la bicameralidad. Pero no creo que sea la solución. La unicameralidad también es una buena forma de poder, digamos, aprobar las leyes. Lo que está faltando es lo que hemos hablado anteriormente. Calidad de parlamentarios, mayor compromiso con el país, civismo, recobrar lo que fue la idea fundamental de la República, que es, digamos, la esencia del espíritu cívico, ¿no? El espíritu cívico que animó la fundación de la República. Entonces, eso es lo que está faltando, independientemente de si es bicameral o unicameral, porque si tuviéramos la bicameralidad y tenemos la misma calidad de parlamentarios que tenemos hoy en día, la cosa va a seguir igual. Vayamos al otro aspecto. Aquí en el Perú, la reelección parece satanizarse. No, o sea, la reelección per se es mala. Yo no comparto esa idea. Yo no comparto de que las personas que hacen política solo tengan la oportunidad de hacerlo una vez. ¿Cuál es históricamente la historia de la reelección? Además que en la reelección parlamentaria somos el país que menos tasa de reelección tiene. Claro. Es un grupúsculo 15%, muy pequeño. 15%. Claro, también me parece que no es la solución, ¿no? Definitivamente hemos tenido también, como tú lo mencionabas, grandes parlamentarios, muy importantes parlamentarios, que han sido reelegidos en periodos sucesivos, ¿no? Yo mismo he estudiado a Javier de Belaúnde, de 25 años, parlamentario por Arequipa, ¿no? Entonces, que ha hecho una labor notable por la región. Entonces, el problema no pasa por la reelección, ¿no? Por el contrario, un político que ha sido formado y se está formando en un partido político, ¿no es cierto?, está preparado para hacer vida política activa siempre y está al servicio del país siempre. Cuando Javier de Belaúnde dejó de ser parlamentario el año 68 con motivo del golpe militar, ¿no?, él dijo que no estaba en su oficio en ese momento y que solamente hacía investigaciones de historia, no estaba trabajando, porque su trabajo era ser político por vocación. Lógico, así como gente se prepara para ser abogado, médico, también hay gente que se prepara en la ciencia política para ser político, ¿no? Entonces eso también debe verse. Efectivamente hay personas que han hecho de la política un modo de vida, pero en el mejor sentido de la palabra, aprovechando también su experiencia, ¿no?, parlamentaria en los años que han pasado por el Congreso.
Entonces no me parece tampoco que la solución vaya por una prohibición de la reelección, ¿no? Porque como tú lo has mencionado, apenas eso representa un 15%. O sea, hay un 85% dentro del Congreso que cada 5 años se renueva. Mario, nos ganó el tiempo, pero los que quieran saber la opinión, el análisis histórico que hace Mario Arce sobre renovación por mitades o por tercios, lo puede ver en la página web del Diario El Pueblo, donde hay un artículo muy interesante publicado hoy. Gracias nuevamente, Mario, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión. Nos ganó.